somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuque en la cocina. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? Hola Ramiro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás vos? Bien, acá andamos. ¿Y vos cómo estás, Osvaldo? ¿Qué contás de lindo? Bien, bien, bien. Acá, bueno, una semana movida acá en la Argentina con todo lo que fue pasando. Medio que se veía venir porque había avisado apenas se vota la ley de financiamiento universitario, el presidente ya había dicho que le iba a vetar a través de los medios informales que utiliza, o sea, Twitter, y aparte algunos que otros voceros de él, los troll que tienen, iban adelantando que iba a vetarla y la terminó vetando. Algunos dicen tuvo la delicadeza de vetarla después de la marcha. Una marcha numerosísima, importantísima en todo el país, en Rosario, en Córdoba, ni hablar en Buenos Aires, ¿no? Que reúne todo el conurbano, que es muy importante. O sea, fue una marcha que creo que se deciden más cosas que la enseñanza universitaria. Me parece que también esto es el mascarón de proa para la primaria y la secundaria, pero bueno. Mira, mucha gente dice que es un poco el principio del fin del gobierno de Milei, no sé si es verdad o no, pero fue una marcha como, parece que fueron 2 millones de personas. Yo no sé si será exagerado o no, pero por más que sea la mitad, ya es un montón de gente. Y es una cuestión transversal, entonces eso es lo que vamos a hablar con nuestro invitado, con Pablo, en la segunda parte del programa. Pero yo quería rescatar algo, Osvaldo, que nosotros lo comentamos el programa pasado, junto que estábamos charlando con Anaí, que era este giro geopolítico que ha hecho de 180 grados, Milei ahora, diciendo que, bueno, que los chinos no eran tan malos y que posiblemente no te piden nada y que iba a tratar de negociar con los chinos, ¿no? Inclusive la va a mandar en noviembre a la hermana. Es interesante que no la mande a la canciller Mondino, como debería ser, ¿no? Pero una canciller que no hace absolutamente nada. De hecho, parece que la hermana es la que lleva adelante esas relaciones. Mejor que no haga nada, Ramiro, Sí, cada no, vez que sí, se hace mejor. ese lío. O sea, la verdad que lo mejor que nos puede pasar es que no haga nada. Que le paguen el sueldo Sí. para quedarse en la casa, si es necesario. Porque el acuerdo que hizo con Gran Bretaña realmente Lo vamos a charlar en la segunda, más tarde, no, es un espante. adelantemos. Pero ya No, pero te vamos quiero decir porque viene al caso porque realmente es espantoso, ¿no? terrible, terrible. Da, Pero da bueno, la va a miedo. mandar a la hermana, como decimos, a China, la exposición de exposiciones, un evento muy grande que se realiza en China. Después sale a decirlo en un programa periodístico, ¿no? En el programa de Susana Jiménez, que ya estaba grabado. ¿Cómo se lleva con China? Eso es interesante. Nosotros con China, yo me sorprendí muy gratamente con China. ¿Sí? Nosotros, por ejemplo, tuvimos una reunión con el embajador. Al otro día nos destrabaron el swap. Además, ¡Qué suerte! sí, además, China, la verdad es que es un socio comercial muy interesante porque ellos no exigen nada. No exigen nada. Lo único que piden es que no los molesten. El mismo sábado después que nosotros saliéramos, no, el domingo, creo que este hombre no se ha dado cuenta con qué está jugando. Me parece que él no entiende que él no puede tener ese tipo de autonomía, que los Estados Unidos no te permiten eso. Después de haberse entregado de brazos abiertos a Laura Richardson en el Comando Sur, en las reuniones en Ushuaia, que él fue a reunirse, a cantar el himno norteamericano, inclusive a prometer una base de Estados Unidos en la Antártida, ahora venir con esta cosa de querer ser autónomo, de querer ser, me parece una locura. La gente no juega y yo creo que eso le va a costar, Osvaldo. Yo no sé, pero me parece que le va a costar. Ramiro, pedirle lógica al comportamiento internacional de este gobierno es realmente abandonar la neutralidad histórica de Argentina, justo cuando hay un conflicto que en Medio Oriente parece que está al borde de poner caminos más graves, todavía peores. Él dice que va a suscribir directamente a favor de la política israelí y exterior de Israel. O sea, realmente no le puedes pedir nada. Este acercamiento con Estados Unidos, lo que es real es que no le sirvió para nada, porque no consiguió nada, el acercamiento ni a Estados Unidos ni a los representantes políticos, económicos, Elon Musk y todo eso, no,
o el de Facebook, no sirvió para nada realmente. O sea, entonces está buscando de algún lado dónde sacar algo, pero Claro. Esa es la cuestión. Lo que pasa es que los chinos tampoco son bobos, tampoco le van a entregar dinero porque saben que es el dinero que en este momento ellos necesitan, mejor dicho, Nicky Caputo necesita, el ministro de Economía necesita, es para mantener el dólar bajo y que se la puedan llevar los que ya invirtieron en Argentina y ahora no saben cómo llevársela. Esa es la cuestión. Y Argentina no se la llevan porque Argentina no tiene los dólares suficientes. O sea, lo mismo que hizo Nicky Caputo en el gobierno de Macri, lo quiere repetir ahora. Antes le pidieron plata al FMI para que los fondos de inversión que habían puesto plata en Argentina se la pudieran llevar con un dólar que realmente les sirviera. Y ahora quieren hacer exactamente lo mismo, solo que el FMI no les presta, apenas le está refinanciando un poco la deuda que tomaron en el 2017, ¿te acordás, Osvaldo? Y aún todavía con tirones en la oreja, viste que el FMI le aprobó esta semana estas facilidades extendidas para pagar aquella deuda, la deuda del 2017, pero le dijo, cuidado con la pobreza, que eso no está bien. O sea, todavía viene con un tironcito de oreja bastante interesante, ¿no, Osvaldo? Pero yo concuerdo con vos, pedirle algo a esta gente es una locura, ¿no? no, lógica no le pidas, pero aparte yo no sería, o sea, los chinos tampoco son sonsos y si consiguen algo van a dar, porque tampoco ellos necesitan cosas de Argentina, por supuesto que no es el único proveedor de lo que produce Argentina, claro, ¿no? O sea, o de lo que en realidad dicha las materias primas que provee Argentina, pero si le da alguna ventaja yo creo que van a también tener una caidita, porque ellos en realidad, bueno, tienen una política que solamente piensa en los intereses de China, ¿no? No los intereses, como cualquier país, lógicamente, ¿no? No, digo, lo que yo digo que si le hacen algún préstamo, no va a ser para que estos repitan la bicicleta financiera con los amigos que son los amigos de los fondos buitre, ¿no? Chinos no son tan sonsos y si le van a prestar a cambio de cosas concretas para los chinos. Hubiera sido tan fácil en su momento para Milei, recién ingresaba al gobierno, a 20 días, 2 semanas, haber ingresado en los BRICS. Y llegar a los americanos y decirle, mirá, me la dejaron, yo no podía decir que no, pero yo voy a hacerse el topo dentro de los BRICS, y tratar de negociar con los dos lados, hubiera sido lo más lógico y elemental. ¿Qué es lo que está haciendo? Sí. Mucha gente hace, mucha gente quiere hacer, ¿no? Erdogan inclusive quiere entrar en los BRICS ahora, ¿no? Aparte, era un momento, ahora parecería que está muchísimo más abierto que lo que estaba el año pasado, cuando tenía la posibilidad Argentina, hubiese sido realmente un momento más importante que entrar ahora. O sea, era muy importante en ese momento, pero bueno, otra vez, no le podemos pedir que tenga algo de racionalidad desde el punto de vista político, ¿no? Después te dicen que nosotros somos los ideológicos, ¿viste? O sea, porque fueron decisiones totalmente ideológicas. Esto que fue decir, repetir esa payasada de ese discurso que repitió en la ONU, muy bien recordado, Osvaldo, que al final era de una serie ese discurso, plagiaron frase a frase todos los conceptos de la ONU. ¿Qué se pensaba? ¿Que no lo iba a ver nadie? Pero bueno, a ese punto, Osvaldo, son tan improvisados en materia internacional que es tan importante para un país periférico, ¿no, Osvaldo? Sí, no, realmente Ala Oeste, ¿no? Wing West es la serie que él plagió, o sea, aparte, podría ser un poco más creativo, ¿no? Pero si fuera solamente en ese plano estaríamos más contentos, pero lo que están haciendo es una destrucción de la educación pública, como vamos a verlo en la segunda parte, como ya vos habías comentado varias cosas, pero también una destrucción del tejido social y de la red de seguridad social y de una cosa muy interesante, ¿no? A 50 años de la ley de contrato de trabajo, hacen una flexibilización medio que por decreto, ¿no, Osvaldo? La ley es del 74, es poco antes del golpe militar, que fue en el 76. En el 76 los militares la modifican, pero no llegan al nivel de modificación, mejor dicho, de precarización laboral que se llegó con esta reforma, ¿no? Estaba en la ley base, como no entraba en vigencia inmediatamente, él necesitaba su reglamentación, con la reglamentación la hicieron peor todavía, ¿no? Y ahora con la reglamentación vos me decís que fueron mucho más allá de lo que fue la reforma de los militares en la época de la dictadura. Sí, no, y lo que planteaba la misma ley base, la reglamentación, sobre todo cuando trata el cambio del régimen de tarifado para el despido, el artículo 245 le decimos acá,
que es un sueldo por cada año trabajado, se lo reemplaza por el fondo SS, que el fondo SS tenía su lógica, porque aportaba el empleador, lo explico rapidito para no hacerlo tan pesado, aportaba el empleador un porcentaje de su sueldo, del sueldo del trabajador, a una cuenta, y esa cuenta, cuando cesaba el contrato, pues se llama fondo SS, se le entregaba al trabajador, ¿no? Pero la aportaba solamente el empleador. En este caso se abrió de tal manera que lo tiene que aceptar el convenio colectivo en una negociación entre empleadores y trabajadores, pero a su vez cada empresa lo puede aceptar o no, con una particularidad. O sea, él dice que el empleador lo puede aceptar o no, no dice el trabajador. Si el empleador decide aceptar el régimen, el trabajador no puede decir nada, tiene que aceptarlo. Y tiene una característica que lo pone en el fondo SS, que podrá hacer, que no dice que lo saque, que lo ponga solamente el empleador, lo van a decir las partes, quien pone, que puede ser una cuenta bancaria donde se deposita, negocio para los bancos, puede ser un seguro, negocio para las compañías de seguro. Tiene una particularidad, fondos comunes de inversión y fideicomiso. O sea, ¿qué pasa si el fondo común de inversión, por ejemplo, los fondos comunes de inversión que habían hecho en la época de las privatizaciones de la jubilación, las AFJP, siempre iban para atrás los fondos, o sea, nunca ganaban dinero. Bueno. ¿Qué pasa si ese fideicomiso, ese fondo común de inversión, no tiene dinero, y cuando al tipo lo despiden, se encuentra que no tiene dinero para repartir? ¿Quién le paga la indemnización? Que estuvo aportando el propio trabajador, ¿eh? Ojo. Claro. Es lo que pasa también con la jubilación privada en Chile, ¿no? Millones de jubilados salían a las calles. Ahora se ve que después de las movilizaciones de los universitarios en el 2019, medio como que no sé si siguen mostrando las centenas de miles de jubilados que salían, porque cobraban un salario que era muy inferior a lo que le correspondería y habían aportado la vida entera por un fondo privado, y esos fondos privados se llenaban de plata, los que gestionaban esos fondos, y no le rendían cuenta a nadie le rendían cuenta. Entonces, fue un curro para esos grupos. Acá en Brasil, si vos supieras, Osvaldo, las que se armaron en la década del 2010 con los fondos privados de jubilación anexos, digamos, o complementarias, como se decían. Porque decía, bueno, vos aportás, y es verdad, acá te pagan mucho menos de lo que vos ganás. Acá hay un techo para las jubilaciones que son $1.000 más o menos. Y si vos ganabas 5.000, vas a ganar 1.000. No es como acá un porcentaje, diríamos, sino que directamente es un monto X. Y hay un techo, ¿viste? Hay un techo que no podés pasar de ahí. Entonces empezaron el curro de las jubilaciones complementarias privadas. Los fondos que hubo de los petroleros, de los bancarios, de esos sindicatos grandes, hicieron unos curros tan grandes, unos buracos financieros en la cuenta de los trabajadores, se quedaron con un montón de plata. Te digo, lo mismo pasó en Europa con los fondos de jubilaciones de muchas empresas, inclusive de algunas empresas muy grandes. Pasó en España. Ramiro, ¿te acordás un caso famosísimo en Estados Unidos de la United? Cuando quiebra la United, el fondo que tenían estaba sin un mango y la gente no cobró nada, ninguno de los pilotos cobró nada de jubilación porque se habían comido todo el fondo que habían aportado todos los trabajadores. Te estoy hablando de trabajadores muy calificados como son los pilotos y los servicios aeronáuticos, ¿no? ¿Qué es lo que le puede pasar a todos estos fondos, todos estos inventos que están haciendo? Otra reforma para ver qué regresiva es esta reforma, porque las reformas laborales son lógicas porque tienen que ir siguiendo el desarrollo económico social y la política social de un país, y nadie duda de eso. Las reformas son necesarias. Lo que no está previsto es que sean regresivas de 1917. En el Tratado de Versalles se establece que no va a ser, las normas laborales no son regresivas, sino que son progresivas. ¿Y qué hace? Establece, por ejemplo, que pueden blanquear a los trabajadores, pero el tope del blanqueo es hasta 60 meses. ¿Qué significa? Que si vos trabajaste 20 años y te blanquearon 60 meses, te blanquearon exactamente una cuarta parte de lo que trabajaste. O sea que cuando te jubiles, tus aportes van a llegar
para llegar a los 30 años, o 35 que establezca cada régimen, o 40, vas a tener que seguir trabajando hasta los 70, 80 años. Ese es otro símbolo de lo regresiva que es esta norma, porque esa ventaja es solamente para los empleadores que le descuentan multas y todo eso, pero eso no se ve porque en la actualidad, si vos demostrás que trabajaste 20 años, va a las cajas los 20 años. Ahora vas a poder hacer hasta 5 y no admite prueba en contrario. No me acuerdo la palabra en latín, disculpadme. Iure de iure. Iure de iure. No admite prueba en contrario. Es así y a llorar a la iglesia. Y ya que nos estamos metiendo al leguleyo, podemos decir, por ejemplo, que la naturaleza jurídica de estas reformas es la fe ciega en el pacta sunt servanda, ¿no? Que el trabajador y el empleado están en igualdad de condiciones en el momento de negociar. Tal cual. Los pactos tienen que cumplirse, gente. Nunca existió eso. Y vos hablabas de la crisis económica que está Argentina. Vos pensás que estas negociaciones van a entrar por medio de convenios colectivos de trabajo. Los convenios colectivos de trabajo funcionan de acuerdo a la fuerza que tiene cada sector. Cuando la economía está en crecimiento, como fue en el 75, una economía que decían en crecimiento, a pesar de la crisis que dice que tenía, fue una época que además creció la economía en la década del 70. Y las negociaciones fueron todas las alzas, todas altas fueron. Ahora, ante la posibilidad que te dice, mira, ¿es esto o los echamos a todos? ¿Qué va a decir el coso? Yo me voy a presentar pechito argentino ante Techín y decirle, quiero negociar mi salario. Anda a la cola si no te gusta. Porque, para que veas lo importante que es la situación económico-social sobre las negociaciones, las épocas de sequía, los 2 o 3 años de mucha sequía que hubo, el aceite de soja y la harina de soja no alcanzaba la producción, por lo cual se vendía mucho menos. Las paritarias de esa época fueron más bajas que las históricas, porque los ingresos de las empresas eran menores. Eso es para ver con lo importante que es para la exportación de Argentina ese tipo de producto. Si vos tenés una baja producción, una baja venta, como fue en esa época, porque no había materia prima y los precios estaban a la baja, las negociaciones no fueron tan buenas como antes. Siempre va a estar atada a la situación económico-social. Y como si eso no fuera poco, Osvaldo, parece que se atacan también la salud en la Argentina, ¿no, Osvaldo? Denuncian que van a cerrar un hospital, el único en este país de locos, ¿no? Con un gobierno de locos van a cerrar el hospital de salud mental, el único del AMBA. O sea, el AMBA es la ciudad de Buenos Aires, la región metropolitana, el Gran Buenos Aires, la región metropolitana de Buenos Aires, ¿no? El hospital de salud mental Laura Bonaparte, parece que lo van a cerrar. Qué nombre acertado para un hospital de coso, ¿eh? Sí, ¿no? Un loco que viene como Napoleón. Claro. Yo pensé lo mismo, ¿no? Parece un chiste, estaba hecho ya, ¿no? Como eso, y bueno, lo que se va a ver en lo que va a hablar después sobre la educación, ¿no? Los institutos que dependen de las universidades públicas también, ¿no? Eso también se conlleva esa destrucción de la salud, una salud tan deteriorada por los aumentos en las prepagas. Por el sistema argentino que tiene prepagas, obras sociales y salud pública, ¿no? Todo conviviendo. Y a eso nosotros estábamos comentando la vez pasada, que la veintena de medicamentos que sacaron de la nómina gratuita de los jubilados también, y otros hospitales que también están siendo desfinanciados. El Garrahan también, que es un hospital muy importante de Buenos Aires, también lo mismo. Está siendo desfinanciado por este gobierno que vino a destruir todo, ¿no? Yo soy el topo que vino a destruir el Estado, dijo Milei. ¡Amo ser el tope dentro del Estado! Soy el que destruye el Estado desde adentro. Soy es como estar infiltrado en las filas enemigas. Bueno, me parece que es el topo que está destruyendo la nación en realidad, ¿no, Osvaldo? Más no es solamente el Estado, está destruyendo la nación, el tejido social de la Argentina, ¿no? Realmente muy, muy difícil la situación, y que a veces la gente, la mayor reacción que se ve fue este miércoles, después no se ve la misma reacción en otros casos, Ramiro. Así es. Bueno, vamos a cambiar de tema, a hablar de cosas más interesantes, Osvaldo. Vamos a hablar de Brasil. Brasil, que mañana tiene elecciones municipales bastante importantes. Muchas de las principales capitales van al segundo turno, van al balotaje. San Pablo también va al balotaje, así que vamos a hablar más específicamente
de eso en la próxima semana, cuando estemos más cerca de las definiciones. Por ahora está todo bastante confuso, salvo la violencia contra los candidatos del Partido de los Trabajadores, atentados a balas contra una candidata a intendenta, a otro candidato a intendente le tiraron un auto encima, lo hicieron salir de la autopista, estaba con la familia, casi fallecen todos. Así que seguimos en un marco de violencia muy pero muy grande, absolutamente ninguneado por los medios de comunicación del mainstream o los medios hegemónicos, terrible. Y ya que estábamos hablando de los medios de comunicación hegemónicos acá de Brasil, Globo y todo lo demás, ahora no saben qué hacer con todo la diatriba que habían hecho en contra de la Suprema Corte de Brasil acá y del juez Alexandre de Moraes, porque ¿cómo podía ser que interrumpiese la actividad de una empresa multinacional como ex Twitter, ¿no? Y eso atentaba contra la libertad de expresión, y bueno, después el mundo entero empezó a decir, bueno, está muy bien lo que está haciendo Brasil, porque estas multinacionales no pueden estar por arriba de las legislaciones de los países. Alguien tiene que decirle que los países son soberanos y que las leyes deben cumplirse. Bueno, y ahora la última de todas, lo que ya habíamos comentado un poco, ¿no? La última de todas las noticias es que ahora solo falta que restablezcan el servicio de X, porque Elon Musk pagó $5 millones, un poquito más de $5 millones, bajó todas las cuentas que promovían el discurso de odio, que no las quería bajar, que ese era el gran problema, y todo lo que le dijo la justicia lo está haciendo. Así que bueno, como diríamos, tuvieron que recular en chancleta, ¿no, Osvaldo? Así que Sí. ya cumplió con todos los requisitos, pero ahora la justicia tiene que ver si realmente fueron cumplidos todos los requisitos para reanudar las operaciones, con lo cual ha perdido gran cantidad de usuarios. Brasil es el sexto país, tenía 22 millones de usuarios en el uso de esta red social. Y además, como si fuera poco, ha crecido otra red social, Blue Sky, una competencia. Y mucha gente ha dicho, hay vida sin X, hay vida sin Twitter, se puede vivir tranquilamente sin Twitter, estoy más feliz y no hay, porque se ha convertido en una cloaca directamente hace años, desde que la tomó Elon Musk, ¿no? Que supuestamente iba a habilitar, a sacar la censura, le sacó la censura a Donald Trump, que lo cual me parece que está muy bien. No, yo no estoy a favor de ninguna censura, pero tampoco estoy a favor del discurso de odio. Y hoy por hoy, en X, todo es discurso de odio, prácticamente lo que menos cualquier cosa te mandan a enterrarte a 40 metros bajo tierra, pero ¿por qué no te morís? Bla, 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 bla. Y no pasa nada, vos denunciás y no pasa nada, ¿viste? Esa falta de censura en realidad no era tan así, porque después censuró a los que criticaron a Elon Musk. Dice que había una cuenta que seguía el avión privado de Elon Musk, esa la censuró. Después aparecieron algunos que hablaron de que él censuró, y los censuró a esos que hablaron que él censuró, y así fue. O sea, en realidad era también mentiroso eso que no había censura, ¿eh? Absolutamente mentiroso. Acá tenemos un caso nosotros de entre casa, digamos. Bien, bueno, así que bueno, digamos que se tuvo que a venir a derecho, aceptar la legislación brasilera y lo que corresponde, ¿no, Osvaldo? Es lo demás lo que le están pidiendo que haga en Europa, que ya había aceptado en Europa. Lo que pasa es que por ahí hacerse los machitos con un país del tercer mundo les parece que es más fácil, ¿no? Para su marketing personal. Pero después cuando van a Europa, viste, ahí se callan la boca y aceptan todo. Y bueno, ya que estábamos hablando, no podemos dejar de hablar de la locura de nuestra canciller Mondino, ¿no, Waldo? Eso que estamos viendo, eso es una imagen de una isla, de la isla de Chagos, que forma parte de las Islas Mauricio, que es un país, ¿no? Del archipiélago de las Islas Mauricio, y que estaba en manos de los ingleses y no la querían entregar, más o menos como lo que hacen con Malvinas, ¿no? Uh-huh. Hace mucho tiempo que venían diciendo que, bueno, las presiones internacionales eran muy grandes y que los ingleses iban a entregar Chagos a sus verdaderos dueños, ¿no? A su verdadera parte integrante del archipiélago de las Islas Mauricio. Y ahí la Argentina muchos dijeron, bueno, entonces el próximo camino son las Malvinas. Lógico, si es la misma situación jurídica. Y los ingleses dijeron, no sueñen, no sueñen. La isla Malvina es otra cosa. A ver, en la isla de Chagos, ¿hay gas? No. En las Malvinas sí. ¿Hay petróleo en las islas de Chagos? No.
Las Malvinas sí. Además de su posición geoestratégica muy, muy, muy interesante, igual que las Malvinas. ¿Hay algún tipo de proyección sobre la Antártida, la isla de Chagos? No. Entonces, viste, no es lo mismo para los ingleses, y dijeron los ingleses, dijeron, No, de hecho se reservan Diego García, que es donde utilizaron para reaprovisionarse cuando la guerra de Malvinas, ¿no? Que está entre África y América del Sur. Esa isla justo la utilizaron y esa no la devuelve. y esa no la devuelve. Si no me equivoco, Diego García no. esa isla se la tienen alquilada a los norteamericanos para que los norteamericanos tengan una base. Creo Claro. que funciona así. No la van a entregar. Sí, pero son los que le daban, proveían a la tropa, a la Armada Británica que vino a la guerra de Malvinas. Eran la Diego García. Así que bueno, este acuerdo va a permitir el retorno a los yagosianos, pero nuestra canciller Diana Mondino, que por ahí, yo no sé si lo hace de tonta, lo hace porque cree que somos todos tontos, ¿no? Se puso muy contenta, ¿no? Ingenuidad al palo, porque dice, bueno, ahora sí, ahora viene Malvinas. Ya dijeron que no, los ingleses están junto con una empresa de Israel, casi listos para poder empezar la explotación De gasífera. gas. Claro. De gas. Y acaba de hacer esta mujer Mondino, acaba de hacer un acuerdo por el cual les va a permitir que aviones de gran porte, no son aviones, viste, de 100 pasajeros, aviones de gran porte, hagan el vuelo de Londres a San Pablo con una escala en Córdoba, no sea cosa que algo nos dieron, che, para que podamos visitar las Malvinas, hacer turismo, con escala en Córdoba y después directamente a las Malvinas. Una cosa terrible porque van a poder aprovisionarse de todo lo que necesitan. No solamente los... No, le facilitó la logística, le facilitó la logística para cualquier emprendimiento que hagan en Malvinas, se la facilitó totalmente. Por eso vos decías, ay, que no va a China. Por suerte, está bien que va Karina Milei, que bueno, tampoco, pero por lo menos ya sabemos que Diana Mondino no le podemos pedir peras al olmo, ¿no? Y sí, es verdad, menos mal que no. Después teníamos otras cositas más para comentar, tipo, por ejemplo, las nuevas escaramuzas verbales, ¿no? Entre la derecha española y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. El rey salió a hablar ahora, a responderle a Claudia Sheinbaum, hablando de la cultura que une los países. Están haciendo, viste, parece que una campaña en contra de Claudia Sheinbaum por este tipo de cosas, y realmente que la extrema derecha defienda al rey de España, diciendo que el rey de España es el que le da estabilidad y... Como español, me enorgullezco de nuestro rey, que da estabilidad y prestigio a España en todo el mundo. Me parece que están sobreactuando. Está bien, yo no estoy muy de acuerdo con lo que dijo Claudia Sheinbaum, pero estoy mucho más en desacuerdo con lo que dijo el representante de extrema derecha de Vox, Alberto Núñez Feijóo. Y claro que estoy en contra de lo que acaba de decir el rey. No hace falta, no quiero meterme mucho con eso porque yo soy demasiado republicano, ¿viste? De las monarquías, librarnos, señor. Bueno, vamos a escuchar el reportaje que nosotros le hicimos a Pablo y después lo comentamos. ¿Qué te parece? Sí, vamos. Bueno, estamos aquí con nuestro invitado de hoy, Pablo Perazzi. Él es antropólogo, es docente de la UBA, investigador del CONICET y secretario general de FERUBA. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por la comunicación. No, un gusto, gracias a vos. Un gusto para nosotros y bueno, sobre todo queríamos hablar con vos un poquito porque hubo una gran marcha otra vez a favor de la educación pública, libre y gratuita en Argentina. Es la segunda marcha de la educación después del gobierno de Javier Milei. ¿Cómo la vivieron ustedes ahí? ¿Qué te pareció de esta marcha? La vivimos con mucha alegría porque fue una marcha muy, muy masiva, una marcha de la que participaron no solo los sindicatos de docentes, no docentes,
y los centros de estudiantes, sino que fue al mismo tiempo una marcha a la que se sumaron otros organismos, otras organizaciones sindicales, pero sobre todo se sumó mucha gente que ha pasado por la universidad pública y que se siente una profunda identificación y un profundo orgullo de haber transitado por la universidad pública y que ve la necesidad, casi la obligación, podríamos decir, de defenderla de los ataques que este gobierno está haciendo sobre todo el sistema público universitario. Quiero recalcarlo, no solamente sobre la Universidad de Buenos Aires, claro, sino sobre las 71 universidades nacionales, que viene aplicando no solo un recorte en cuanto al presupuesto destinado a los gastos de funcionamiento, sino que ha licuado, como le gusta decir al actual presidente, los salarios de los trabajadores y trabajadoras docentes y no docentes. Nosotros llevamos un atraso nominal del 59%. Para que se entienda, esto es incluso una pérdida que es mayor que la de los trabajadores no registrados que no tienen negociación paritaria. Es decir, de todos los sectores de la sociedad argentina, me refiero a los sectores asalariados, los que más perdimos somos las y los docentes y no docentes universitarios. En ese sentido es que nosotros planteamos la consigna de que sin salarios dignos no hay universidad y sin universidad no hay futuro. sí, Una cosa muy claro. interesante, Sí. Pablo, que también, porque el lado de los docentes es un lado absolutamente entendible, es una cosa, por favor, pero también estaba viendo en el comunicado final que se hizo referencia a los estudiantes y que muchos de los estudiantes las becas no les alcanzan ni para pagar el transporte y eso crea un éxodo de la universidad o que los estudiantes tengan que hacer una jornada doble, trabajar, ¿no? Y tener que hacer el curso de grado, una cosa que va a dejar desiertas las universidades, ¿no, Pablo? Sí. A ver, por ejemplo, hace unas semanas se le dio un aumento a la beca que es la que tienen la mayor cantidad de estudiantes universitarios, que es la beca Progresar. Pero se le dio un aumento importante en términos relativos, pero en términos nominales que es nada, porque se aumentó efectivamente casi un 50%, pero pasaron en moneda nacional, ¿no? De 20.000 a 35.000 pesos. Para graficarlo, son 4 kilos de carne. Eso es lo que se destina al pago de la beca Progresar, que los estudiantes y las estudiantes no pueden sobrellevar la alimentación diaria, la compra de los apuntes, el boleto, el transporte aumentó muchísimo. Entonces, no llegan ni a cubrir una primera semana de un mes, con lo cual ellos obviamente también están siendo perjudicados por la actual política económica, pero bueno, perjudicado está siendo todo el pueblo argentino porque acá no, digamos, esa motosierra no es eso, es una motosierra, no es un bisturí que hace una cirugía fina, no, acá viene por todo. Y las universidades además no le sirven al actual gobierno, más bien todo lo contrario, porque en las universidades lo que se hace es generar pensamiento crítico, generar masa crítica, y es lo que no quiere el gobierno. Y no lo quiere por diversos motivos. Primero porque odia profundamente al sistema público universitario. A ver, pues pongamos por caso, es decir, el actual presidente de la Nación es egresado de una universidad privada. El vocero presidencial inició sus estudios en la Universidad Nacional de La Plata, en la licenciatura en Economía. Se le resultó difícil, claro, porque digamos imparten contenidos en serio y tuvo que terminar en una universidad privada. Entonces, hasta podríamos decir que se juega el factor psicológico, si querés, en ese rechazo que tienen hacia lo público, pero al mismo tiempo es un rechazo que va más allá de lo personal, es un rechazo ideológico, porque en esto de tener
un país convertido en una plataforma colonial segmentada en 3 partes, la parte norte litio, la parte centro granos y carnes y la parte sur hidrocarburos, a los profesionales los traes de afuera, no tenés que formarlos acá. Acá lo que vas a formar son abogados que hagan las leyes que las grandes corporaciones necesitan y contadores públicos que arreglen los balances contables de estas mismas corporaciones. Entonces, no les va a interesar generar geólogos, generar médicos, si la salud pública tampoco quiere existir. ¿Para qué vamos a generar médicos? Entonces, hay insisto, una cuestión ideológica de este gobierno que todo lo que significa público, todo lo que significa cooperativismo, todo lo que significa solidaridad, todo lo que significa lazo comunitario, ellos lo quieren destruir. Ellos creen en el individuo. Es decir, el presidente cita, o por lo menos lo hacía en campaña, aquella frase de Margaret Thatcher que decía: no existen las sociedades, existen los individuos. Y bueno, es esa la línea que el gobierno tiene. No, inclusive llegó a decir, cuando alababa a la generación, no sé esa generación, pero que quería retrotraer a la Argentina a 1860, cuando la Argentina había aceptado la División Internacional del Trabajo de ser proveedor de materias primas y renunciar a tener industria, a tener crecimiento autónomo y a tener una independencia económica, ¿no, Pablo? Ahí te lo pregunto más como investigador del CONICET. Ujú. No, es que quieren volver a eso, es decir, capaz que se equivocan porque son medio brutos en materia historiográfica, si se quiere, pero digamos, lo que quieren es volver a ese modelo de un país productor de materia prima sin añadir valor agregado, que lo único que necesitas es los puertos por donde salga esa producción. Pero hay que recordar que el 90% de la población argentina en ese momento estaba bajo la línea de la pobreza, ¿no? Que recientemente el presidente dijo que si no hacía lo que está haciendo, la pobreza, que en la última medición dio un 52%, estaría en un 95%. Bueno, ellos en su fuero íntimo quieren llevar al 95% de la población a estar por debajo de la línea de la pobreza y tener una casta del 5% que vivan holgadamente y además con menor presión impositiva que la que tienen la población que está por debajo de la línea de la pobreza. Y volviendo al CONICET, ¿no? Con tanta gente, tantos investigadores que en un momento dado han vuelto a Argentina, han sido repatriados, digamos, a Argentina y han hecho enormes cosas como vacunas, como otras cosas. Hoy estamos perdiendo todo tipo de investigación por falta de dinero, por un estrangulamiento, yo siento, hacia todo lo que sea avance estatal y que no le importe a algunos empresarios, como vos bien lo decías, Pablo. Ahora bien, este veto, esta ley, él lo quiere poner por DNU, obviamente, pero va a pasar ahora por diputados, ¿no es cierto? Bueno, ya está convocada la sesión el próximo miércoles. A ver, nosotros por supuesto esperamos que los parlamentarios, después de la marcha de hace 48 horas, acusen recibo de que el pueblo les está exigiendo que defiendan la universidad pública. Lo que no sabemos es si se rechaza el veto, es decir, se transforma en ley, si el gobierno va a cumplir con la ley, porque hay una deriva autoritaria en los últimos tiempos y de no respetar el orden institucional en cuanto a aquellas leyes que, le hacen daño a esa ficción de déficit cero que ellos tienen, entonces no se cumple. Y de hecho, tampoco se está cumpliendo, y esto es preocupante también, con las negociaciones paritarias. Por ejemplo, hace un par de días hubo una reunión paritaria con los médicos pediatras, que fue justo cuando renunció precisamente el ministro de Salud. Hubo una reunión entre el ministro de Salud, que salió eyectado, para decirlo de una manera, con los representantes de los pediatras. Se firmó
un aumento paritario y Caputo no autorizó ese aumento. Entonces, vos firmás con un ministro que te ve algo que te va a vetar otro ministro. Y en esto hay que decir algo así directamente, con la mayor claridad posible. El gobierno, la dirección política y económica del gobierno es de Caputo, me refiero al ministro de Economía, y Sturzenegger. ¿No? Después, ese triángulo de hierro del que hablan, de Karina Milei, de Javier Milei y el otro Caputo, Santiago Caputo, están para la pavada, digamos. La realidad es un poco esa. Están para plagiar un discurso ante las Naciones Unidas, como nos enteramos recientemente, para juntarse con Elon Musk. Para la pavada, digamos. La cosa real, digamos, como decimos acá, los que cortan el bacalao son Caputo y Sturzenegger. Son los que vetan cualquier tipo de erogación presupuestaria. Son personas que ya las hemos tenido en el gobierno, a uno de Schwarzenegger lo tuvimos 3 veces, este es el tercero, y nunca se ha terminado bien con estas personas. Y encima son antidemocráticos, ¿no? No cumplen la Constitución. Sí, Ramírez. No, lo único que yo quería que nos hablases un poquito brevemente, Pablo, Sí. es que los que estamos afuera vimos la manifestación a través de los periódicos de Buenos Aires y siempre se hablaba de la UBA y de la manifestación en Buenos Aires, pero fue como cuando nosotros estábamos en un grupo donde recibimos informaciones de todo el país, vimos que fue una marcha federal, hubo manifestaciones multitudinarias en todo el país, y eso a nosotros que nos escuchan, mucha de nuestra audiencia está en Europa y en Estados Unidos, aunque te parezca mentira, que si podías graficar un poquito este carácter federal que tuvo la marcha a favor de la educación pública, Pablo. Y además se llamó Marcha Federal Universitaria. Mirá, a ver, por ejemplo, en Córdoba, que fue impresionante, y Córdoba es un síntoma, porque en Córdoba más o menos 70-30 salió Milei, ¿no? En Córdoba marcharon cerca de 200.000 personas. Eso es un número, y esas 200.000 personas, te puedo asegurar que no eran todos ni peronistas, ni socialistas, ni trotskistas. Ahí había libertarios, había del PRO y había radicales también. Entonces, ¿pero por qué pasa esto? Porque la cuestión universitaria es una cuestión transversal, atraviesa a todos los segmentos sociales y a todos los segmentos políticos. Eso me parece que esa es la razón por la cual el conflicto universitario le está causando problemas al gobierno, problemas que se pueden transformar en una válvula de escape, ¿no? En la cual vayan concluyendo todas las demandas de los distintos sectores, porque todos tienen o un universitario en la familia, o al menos la esperanza de que, siendo un obrero de la construcción, su hijo pueda, ¿no? En esta cuestión de la movilidad social ascendente de la Argentina, sea universitario en algún momento. Bueno, ellos quieren terminar con esto, es decir, la movilidad social ascendente, que es algo que nos caracteriza como nación, a ellos les representa la ruptura de los órdenes jerárquicos, ¿no? Donde el rico nace rico, morirá rico, y el pobre nace pobre, morirá pobre, ¿no? Es decir, la movilidad social ascendente te hace que lo de Florencio Sánchez, mi hijo el doctor, ¿no? Es decir, aún no llegando a la universidad pública, vos tenés en mente ese deseo de poder convertirte en un profesional, porque en esa transformación en profesional vos cambiás tu vida, cambiás drásticamente tu vida, para bien, por supuesto. Y ellos quieren que, como se decía en las discusiones parlamentarias en los años 40 o 50, ¿no? Que había parlamentarios que lo decían sin medias tintas, decían, no voy a tolerar que un empleado mío me mire a los ojos. El empleado tiene que estar allá abajo, es eso. ¿Sí? Patrón Costa lo dijo eso. Exactamente. Y a ver, yendo un poco más fino, para que se entienda la gravedad que implica la destrucción de la universidad pública,
Hace poco yo hablaba con algunos colegas de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Han renunciado desde que asumió Milei 40 docentes concursados. 40 docentes concursados representa casi el 10% de la planta total de docentes de agronomía. A ver, nosotros vivimos los 90 y eso, pero en esta, digamos, proporción no vimos nunca nada parecido a esto. Sí, y tan rápidamente, ¿no? En tan poco tiempo, cómo se está desgastando toda la educación, la salud, toda la Argentina, toda la población en el lado donde lo busques. Incluso también hacer una pequeña llamada, acordarse también de cómo los están acechando a la Universidad de las Madres, cómo los están queriendo. Ahí ya va más allá de la educación, sino también de algo tan simbólico como es la educación de las madres. También tener en cuenta que la UBA es una de las principales universidades, está muy reconocida ante el mundo. Entonces, bueno, todo esto lo estamos perdiendo por culpa de una persona que está con caprichos y que piensa solo en él. Y yo creo que todo esto en algún momento hay que ponerle un fin grande y está todo en la población. Si el pueblo no sale a defender todo esto, no lo va a hacer nadie. Yo sé que están en Congreso ahí, así que Pablo, te vamos a liberar, pero sin antes agradecerte muchísimo la entrevista que nos diste, agradecer también a nuestra compañera Eli Vega, darle un beso muy grande y bueno, y buen Congreso hoy. Bueno, no, muchísimas gracias a ustedes porque la verdad que a nosotros nos sirve muchísimo que se amplifique el reclamo y sobre todo más allá de las fronteras nacionales, porque acá ya está instalado el conflicto, ya es innegable, si no se puede tapar el sol con la mano, pero capaz que fuera de nuestras fronteras no está tan claro lo que está ocurriendo ni la gravedad de lo que está ocurriendo, así que muy por el contrario, el agradecido soy yo. Un abrazo, Pablo. Muchísimas gracias. Muy buen reportaje, muy importante eso, una de las cosas últimas que dijo sobre la cantidad de profesores que se están yendo, porque a veces uno lo ve solamente de la posibilidad de que se le complica a los estudiantes en caso que se establezca una cuota o lo que sea y deje de ser gratuito, pero en este caso aparte hay un hecho impresionante, que se están yendo los docentes, que es lo que les marcaba la calidad de la enseñanza pública en la Argentina, que indudablemente es total y absolutamente mejor que la enseñanza privada, ¿no? Universitaria. Sí, te lo digo con todo conocimiento de causa, no porque sea profesor yo de una universidad privada, sino porque mi hija, que es profesora de 2 universidades privadas de Buenos Aires. Y pobre está queriendo dejar todo porque es impresionante la presión de los alumnos, pasó, no se puede hacer nada porque la presión de los dueños cada vez es mayor. Si los chicos se matriculan y pagan la matrícula, está bien. Y además, bueno, como les están... No hay que pedirle que sepa, aparte. Ya no, con pagar está bien. Ni se te ocurra. Pero además de eso, como si fuera poco, en esas universidades privadas donde más las negrean, los negrean a los profesores, en el caso de mi hija, ¿no? Porque no les pagan las horas, les hacen trabajar, les ponen, digamos, 30% presencial y 70% EAD, educación a distancia. Y le pagan mucho menos. Bueno, es un sistema horrible, te digo la verdad. La universidad, no voy a decir los nombres, pero son 2 universidades muy prestigiosas de Buenos Aires, que todo el mundo diría, bueno, terrible, el nivel pésimo académico y además el negreo de parte de la patronal. Y muchas veces te diría, viste, el maltrato de los alumnos porque son los que pagan la matrícula, ¿no, Osvaldo? Eso, y aparte, bueno, él también, que es investigador del CONICET, ¿no? El de financiamiento del CONICET tiene su correlato con el deterioro de la educación pública. O sea, hay carreras que no tendría, ¿para qué debe estudiar? Sin la posibilidad que tengo yo para hacer los doctorados y todo a través del CONICET, ¿no? Porque
necesito dinero, se necesita dinero, y es difícil acceder a las becas. O sea, realmente un deterioro que creo que Marcela dijo que se ve en todos los lados, ¿no? En la salud, en la universidad, en todos lados. Uno de los diferenciales que podía decir que tenía Argentina con respecto a otros muchos países, ¿no? Inclusive muchos países por fuera de América Latina, no solamente de América Latina. Quiero destacar dos cosas. Primero, la primera de las cosas es que todos los países que han conseguido hacer su revolución industrial, llámese Estados Unidos, llámese Alemania del fin del siglo XIX, llámese Italia del fin del siglo XIX, llámese Japón después del siglo XIX, y llámese la China después del siglo de la ignominia, como ellos le dicen, en 1949, todos lo han hecho sobre una base, la educación. La inversión del Estado en educación. Inclusive la revolución industrial en Inglaterra no fue producto de, digamos, un eclipse. No, fue una política de Estado de traerse todos los técnicos de Flandes para que en lugar de venderle lana de ovejas, vamos a poner los telares acá. Y se llevaron todos los técnicos de Flandes, que era donde eran las industrias principales de tejidos de Europa, y invirtieron mucho en todo eso. Los técnicos, las familias les daban, el Estado les dio todo para crear una industria que no existía en Inglaterra. Claro que no fue lo único, ¿no? Porque después se asoció mucho con el trabajo esclavo, principalmente para obtener el algodón del sur de Estados Unidos, lógicamente, y el negocio de los esclavos y muchas otras cosas más, y el plan colonial que tenían. No, sí, era un combo, pero si querés, pero la base fue esa. A veces, ¿no? La base fue pasó esa. El Paraguay de López o de Francia, empezó con Francia. Empezaron con Francia. Empezó con ellos y que terminó con la guerra de Triple Alianza, el desarrollo industrial que habían hecho, lo habían hecho a través de la enseñanza y la educación. Y bueno, ya que estamos hablando, solo una pequeña cosita más, ¿no? Uno de los grandes motivos que están descubriendo ahora los historiadores que la guerra de la triple infamia, o la triple alianza, como se quiere decir, era justamente porque necesitaban que Paraguay no tuviera una producción autónoma de algodón, porque Estados Unidos necesitaba una fuente, Gran Bretaña necesitaba una fuente para aprovisionarse de algodón después que perdió la guerra de secesión el sur, ¿no? Que eran sus grandes aliados. Inglaterra siempre fue aliado del sur. Entonces, cuando pierde la guerra de secesión... Sí, de hecho, en la guerra de la secesión, los del sur utilizaban armas inglesas y los norteamericanos del norte, diríamos, utilizaban armas fabricadas en Estados Unidos. Esa es un poco la diferencia que hizo, ¿no? O sea, yo no me puedo acordar, Osvaldo, lo vamos a dejar para la próxima, no me puedo acordar y ya vamos cerrando aquí, el nombre del caso este que llevó a la corte el norte de Estados Unidos contra Inglaterra, que le ganó, porque Inglaterra le mandó un buque de guerra a vapor que hizo que la guerra de secesión se prolongase más, y después, cuando termina la guerra de secesión, Estados Unidos demanda a Inglaterra por la prolongación excesiva, por el apoyo de Inglaterra al sur, y le gana, y fue una cifra millonaria de indemnización. No me puedo acordar el nombre del buque, Osvaldo, hace tiempo que lo vengo buscando. Habría que buscar los viejos apuntes de Keynes de Derecho Internacional. No sabía, no lo recordaba. Qué bueno buscarlo, porque uno se acuerda de la Merrimack, creo que era un buque a vapor que usó el sur, el Merrimack me parece que era. Y el Monitor usó los del norte, pero no sé, no lo sabía que había. Y cobró individualmente el reclamante. Cobró, Inglaterra pagó, impresionante. A saber qué había a cambio, ¿no? No nos olvidemos que Estados Unidos era una fuente muy de ingresos con relación a Inglaterra, muy pero muy importante, ¿no? Había que mantener los negocios, lógicamente, no lo hicieron porque les gustase el derecho, ¿no? No, seguro, o sea, la plata, por la plata baila el mono, acá, ¿no? Bueno, Osvaldo, creo que nos han quedado un poco algunos temas que vamos a hablar después. Las elecciones en Brasil es un tema muy importante, esta nueva derecha. No te pregunté, Ramiro, en todo Brasil se eligen se iba a decir intendente, pero no se llaman intendente.
prefeitos. Los prefectos, eso. Los No sé si la traducción es perfecta en castellano, pero... No es lo mismo, no son los prefectos, no. ¿Los perfectos no? No, porque y no los perfectos tampoco. Son los intendentes, los intendentes, jefes comunales y consejos deliberantes, ¿no? Acá en San Pablo es la que está más disputada, Boulos, que es el candidato de izquierda del Partido de los Trabajadores también, pero él no es del Partido de los Trabajadores, pero digamos está en una alianza con el Partido de los Trabajadores y el PMDB, el viejo Partido de la Socialdemocracia Brasilera, va encabezando por la última encuesta de la Red Globo con 29 puntos, pero los otros dos que son bolsonaristas están con 26, o sea que estamos hablando de un empate técnico. Dos van a pasar al segundo turno, no sabemos cuál. Y los otros dos, es lo que se da interesante, que lo vamos a charlar en el próximo programa, pero ya vamos dejando la expectativa, es, digamos, la derecha bolsonarista y la nueva derecha nihilista ultraconservadora, peor que, digamos, una nueva derecha medio mileinista, ¿viste? De un coach de estos que te quieren enseñar a vivir, que decía que hay que pegarle un puñetazo en la trompa al tiburón si uno está en el alto mar, porque un golpe seco en la trompa al tiburón se va corriendo. Lo mismo que la misma pavada que nosotros escuchábamos, estamos viejos ya, Osvaldo, a fines de los años 70 cuando estaba la película Tiburón, ¿te acordás que la película Tiburón? Sí. Bueno, algo he leído de ese candidato, entonces. Bueno, ese tipo de coach ahora que te quieren enseñar a hacer un montón de cosas y que de derecha. Y te decía, y de paso ya preparando el clima para el programa que viene, ¿qué otras ciudades así que sean del bolsonarismo hay posibilidades de que el PT pueda tener alguna buena elección? De lo que vos le escuchás, ¿no? La mayoría van a ser ganadas por el bolsonarismo, por varios motivos. Primero, porque el PT, lamentablemente, el Partido de los Trabajadores, se olvidó de lo que es la política municipal. Hay que hacer... O sea, hace mucho tiempo que el PT no tiene pautas municipales. Fue pero muy desastroso lo que fue el Lavallato, porque más o menos 150 intendentes de ciudades grandes y medianas de Brasil salieron del PT para no perder, digamos, porque cuando vino el Lavallato, todo lo que era PT era mala palabra, mancha venenosa y tuvieron que pasarse a otros partidos, cosa que acá en Brasil no es tan complicado. Y como te digo, es muy difícil hoy, viste, definir quién es del bolsonarismo y quién no es del bolsonarismo, porque las elecciones municipales tienen una capilaridad que es propia, una lógica que es propia, y además hasta hace poquito tiempo había una cosa vergonzosa que se llamaba presupuesto oculto, que eran 56.000 millones de reales, algo así como 10.000 millones de dólares, que la nación tenía que darle al presidente de la Cámara de Diputados para que él la distribuyera discrecionalmente entre los diputados que él quería. Ahora la Corte Suprema dijo, no, eso no existe, todos los actos administrativos tienen que ser públicos, tienen que tener la posibilidad de ser controlados, porque son actos es dinero público, no pueden dárselo. Entonces, con ese dinero ellos compraban diputados y compraban intendentes y mantenían un esquema de poder muy, pero muy poderoso. Cuando nosotros hablamos de Milei ahora, lo que está haciendo, el próximo gobierno no va a resolver los problemas que deje Milei ahora. Van a pasar varios gobiernos a resolverlos. Lo mismo que ahora Lula, que heredó un gobierno de 6 años de destrucción, no va a conseguir en un mandato conseguir volver a lo que era Brasil del 2014. Van a pasar varios gobiernos hasta que puedan de alguna manera volver a una normal institucionalidad dentro de todos los estamentos del Estado, que no solamente los ministerios, los 20 ministerios del Poder Ejecutivo, es todo, todos los poderes y principalmente las gobernaciones y las municipalidades, que acá en Brasil son 5.500 municipalidades. Imagínate vos como la capilaridad que es en este país, que es un continente, es casi del tamaño de Europa. Si sacás Rusia, si sacás la parte europea de Rusia, pero ultrapasa por varios millones de kilómetros, por lo menos creo que por 1 millón de kilómetros, todo lo que es Europa. Y bueno, estamos en eso, es un proceso, hay que tener paciencia y eso, y confiar en el proceso, ¿no, Osvaldo? Más que en los resultados. Sí, seguramente. Acá también va a llevar, dependiendo del tiempo que dure, cuanto más tiempo dure, más tiempo va a llevar poder recuperar o ser parecido a lo que era antes que viniera, ¿no? Con este pantallazo creo que dejamos un montón enganchado para el próximo programa, Ramiro.
Vamos a mandarle un abrazo muy grande a Sergio Rossi de la revista de Puño y Letra, que ha publicado un artículo muy interesante de geopolítica, una traducción de un artículo de Pepe Escobar, muy pero muy interesante. Recomendamos que vayan al sitio web de puñoyletraweb.com y le mandamos un abrazo al doctor De Petris y recomendamos el blog que él hace, que es arrabaljurídico.blogspot.com. Un abrazo, hasta el sábado, Osvaldo. Un abrazo, hasta la próxima.